Bienvenida a esta tercera edición de Tijuana Innovadora, y tenemos para el tema de la diáspora, arte y cultura a dos excelentes ponentes que son personas muy destacadas relacionadas con el arte y que de la mano del arte han trascendido las fronteras de su territorio natal. En primer lugar, Roxana Velázquez, directora del Museo de San Diego. Presento ahora a Yishai Husitman, que es un pintor, artista, crítico de arte, teórico de arte, que también ha trascendido las fronteras de su país natal, México, y ahora reside en los Estados Unidos. Empezaré por presentar a Yishai Husitman brevemente, porque él hará una exposición aproximadamente de 20 minutos de su obra. Pero para mí es un gran placer el presentarles a un artista que en la época del facilismo y la improvisación en la creación artística, la obra de Yishai está caracterizada por el rigor, por la universalidad, y él no solo ha trascendido fronteras, las fronteras geográficas, las fronteras del tiempo, sino también las fronteras de los estilos. Entonces, como verán ustedes en las series, porque él dedica muchas obras a cada una de las series y dedica mucho tiempo a cada una de ellas, y ha pasado del hiperrealismo a la abstracción, y ahora está trabajando en un tema muy interesante sobre el Holocausto, y lo ha resuelto con rigor, con inteligencia. No es común que en el terreno del arte, sobre todo el arte contemporáneo, haya esta fusión de la imaginación con la inteligencia, del rigor con el oficio pictórico. Y eso es lo que verán ustedes en esta presentación de Yishai Husitman. Por favor, Yishai. Gracias, Héctor. ¿Sí se me escucha bien? Okay. Muy bien. Gracias por la introducción y gracias por haber asistido a este panel. Como no tenemos mucho tiempo, voy a tratar de hacer esto lo más ameno y rápido posible. Yo nací en México hace ya un poco más de 50 años y mis abuelos llegaron a México de Rusia en los años 20, huyendo de la revolución soviética. Yo crecí en México, me eduqué en México y desde chico me interesó el arte. De manera peculiar la pintura, lo cual fue particular porque en los años 70, cuando yo crecí, en el medio del arte contemporáneo en los países desarrollados, ya la pintura se veía como algo pasado, muerto, intrascendente. Sin embargo, en México estamos hablando de un tiempo antes del Internet, antes del los teléfonos celulares y la comunicación inmediata. En México y en los países subdesarrollados en general, la cultura siempre iba unos años atrás de los países europeos, de Norteamérica. Atrás quiero decir entre comillas, no quiero decir que hacían cosas peores o atrasadas, sino que el desarrollo del arte contemporáneo como vanguardia venía siempre como con cierto desfase. Para mí eso fue suerte, porque de haber crecido en otro lugar, probablemente mi relación con la pintura habría sido muy distinta. Voy a empezar a hablar de mi trabajo, a ver si logramos que esto... Habiendo terminado la universidad en Estados Unidos, me encontré con
un problema, perdón, un problema particular en tanto pintor. Como dije, la pintura se veía como algo ya intrascendente, y lo que se hacía entonces desde los años 60, 70, 80 era arte conceptual, arte minimal, arte objeto, intervención, video. La pregunta para mí en ese momento era cómo uno como pintor puede incorporar todo el discurso y los intereses del arte contemporáneo que aparentemente parecía sabotear la existencia de la pintura, que sin embargo de alguna manera podría integrarse al discurso de la pintura de un modo que la unión de los intereses tradicionales de la pintura con los intereses del arte contemporáneo pudieran entretejerse de un modo sensato. El primer cuerpo de trabajo que produje saliendo de la universidad es una serie de paisajes. Aquí muestro dos obras, una de Constable, un paisajista del siglo XIX, con una obra minimalista. El minimalismo en los 60 decían que la obra de arte no debe permitir la ilusión, debe ser un objeto concreto y no permitir la representación. Los paisajistas decían, bueno, el paisaje tiene que ser perceptible, convincente y articular una visión como representación en la mira de la pintura. Para juntar estas dos ideas se me ocurrió hacer una serie de paisajes sobre esferas, de modo que la idea del paisaje como problema para la pintura sigue vigente en el formato objetual de esta esfera, y asimismo también satisface el requerimiento de que el arte o la obra de arte se articule como un objeto físico dentro del espacio. Posteriormente hice una serie de esferas con retratos de payasos con la idea de acudir al problema del retrato, de un modo de que la esfera sirva como soporte, pero que el retrato se articule como una especie de interacción con el espectador. En estos retratos uno no puede ver el rostro del payaso a menos que circule todo alrededor de la esfera. Aquí lo peculiar que me interesaba también era acudir acá hay algo medio mal porque yo ya iba en otra cosa. Sí. Perdón. Ahí está. A lo mejor me voy a parar aquí para mirar lo que estamos haciendo. Y el retrato asimismo como un problema de percepción y la obra de arte como una propuesta de objeto. Al hacer estos payasos me di cuenta que el ícono del payaso tiene una carga emocional y cultural muy peculiar. Y me di cuenta que el problema del payaso es cómo podemos representar la emoción a la manera de un Tiziano,
sin que necesitemos de caer en las trampas del ilusionismo. Es decir, al pintar el payaso, lo que yo pinto es algo que ya existe en pintura en el mundo real, y al traspasarlo al lienzo, simplemente estoy transponiendo pigmento del mundo al pigmento sobre el lienzo. De este modo, entendemos que la emoción en el cuadro es una especie de puesta en escena en la que tiene que participar el espectador, de modo de que la carga emotiva del cuadro no es simplemente la relación entre el artista y su cuadro, sino que el cuadro también, la carga emocional del cuadro depende de la percepción y la participación del espectador en esta articulación emocional. Un problema posterior fue la idea de la seducción. Durante los años 60, como dije, un movimiento muy fuerte, muy definitorio de lo que era la pintura era el minimalismo. La idea del minimalismo es de que se presenta un objeto monocromático, libre de ilusión, que es totalmente honesto consigo mismo al evitar toda ilusión. Pero con eso se pierde parte de lo que es atractivo sobre la pintura, ¿no? Que hablamos de la seducción. En esta serie de obras tomé yo la noción de la geisha como un vehículo de seducción que utiliza el pigmento, en este caso el pigmento blanco, para articular ese propósito de seducir al cliente. En este caso, pues utilicé asimismo pigmentos blancos exclusivamente en el cuadro para hacer estas pinturas que parecen ser monocromáticas en un principio, pero poco a poco el ojo se adapta a los contrastes dentro del cuadro y uno empieza a encontrar estas figuras, estas geishas dentro de las pinturas. Sumo propone otro problema, que es el problema de la abstracción en contra de la figuración. En este caso, en la pintura moderna, se decía que la abstracción y la figuración no son compatibles, y es más que la abstracción es superior a la figuración porque es más honesta con el manejo de los propósitos del artista. Aquí lo que me interesaba hacer es una serie de pinturas donde los luchadores de sumo no solamente representan a los luchadores en sí, sino además representan o ponen en pie un contrapeso a la abstracción, de modo que la figuración y la abstracción luchan una contra otra tratando de captar nuestra atención. Y sin embargo, es esta lucha la que nos interesa, no nos interesa que gane la abstracción o que gane la figuración. En bajo tratamiento hay otra idea que entra en juego, es la idea nuevamente de la expresión, pero dentro de la pintura moderna y el arte moderno se habla del arte como el artista y el arte como expresión de la locura, como algo que está más allá de la percepción y la apreciación de una persona normal. En el expresionismo abstracto, como vieron en la pintura de Kooning, esto derivó en una serie de clichés en el que la pintura, entre más expresiva era, quería decir que había más chorreados, brochazos, y estos eran sinónimos con expresión. A mí lo que me interesaba es encontrar otra manera de expresar esta intensidad psicológica que encontramos en el expresionismo sin recurrir a las estrategias del expresionismo.
Aquí lo que hice fue hacer una serie de retratos de pacientes de un hospital psiquiátrico en la Ciudad de México, en los que la idea era utilizar la técnica de la pintura renacentista y barroca de una manera muy despersonalizada, pero que al mismo tiempo, al involucrarnos con este personaje, estos personajes, se articula una intensidad psicológica. Ahora, no solamente la intensidad psicológica está articulada a partir de nuestra relación con el retratado, que sabemos es un paciente en un hospital psiquiátrico, sino además en el ejercicio de esta serie yo le pedí a cada uno de estos pacientes que escogieran una pintura de una serie de libros de pintura que yo llevé al hospital mientras estaba haciendo estos retratos. Les pedí que escogieran cada uno alguna pintura que les interesara para aparecer en este retrato. Entonces cada uno de ellos escogió una pintura, en este caso es Las hilanderas de Velázquez, y al lado de cada retrato viene una especie de tableta pintada a mano también, que es un museum label, ¿cómo se dice? Una cédula. Una cédula de museo que contiene el título, pero también contiene el diagnóstico psiquiátrico del paciente. Entonces, al tener estos elementos, nosotros como espectadores nos relacionamos de una manera más participativa en la articulación del contenido de este cuadro, de estos cuadros. Mutatis mutandis, tomé las dos series anteriores de los luchadores de sumo y los retratos de los pacientes del hospital psiquiátrico, y aquí mi idea era hacer una especie de ejercicio más contemporáneo en lo que entendemos como contemporáneo hoy en día, en que la obra de arte debe incluir objeto, debe incluir participación del espectador y una especie de hibridación entre diferentes asuntos, ¿no? Aquí los retratos de los pacientes psiquiátricos fueron rehechos en gobelino. El gobelino fue intervenido con pintura y a su vez cada gobelino viene acompañado con una extensión de alfombra, y el libro en la caja expositora, el libro mismo que tomaron cada uno de estos pacientes en sus manos mientras fueron retratados. Entonces, en estas obras se incluye la temporalidad de lo que estuvo retratado anteriormente, junto con la objetualidad del libro, que hace la presencia de este libro la conexión con el presente del espectador que está viendo esta obra. Lo mismo algo similar con los retratos de sumo, con los luchadores de sumo, en los que el fondo abstracto de las pinturas de sumo las amplié en escala, retiré los luchadores y en estas cajas al frente de la pintura aparece la foto original de la cual la pintura de los luchadores se hizo. Entonces se genera también un estiramiento entre la temporalidad de cómo se realizó la pintura, pero que se refleja a su vez en cómo el espectador está poniendo estos distintos elementos en juego dentro de su percepción de la obra. En Pintores Trabajando, nuevamente seguí con esta idea de proyectar la pintura hacia el espacio de la galería. En estos retratos de pintores, el problema que quería yo atacar era, bueno, cuando vemos una pintura, ¿quién
¿quién está expresando? ¿Está expresando el pintor? ¿Está expresando quiero decir, el pintor como autor? ¿O está expresando el contenido de lo que representas? ¿O es algo más allá? En este caso, quería problematizar quién es el autor, quién está expresando. Yo soy el autor como artista, pero al mismo tiempo el asunto de la obra es otro artista que está siendo retratado. Pero asimismo, no estamos viendo la obra que el otro artista está haciendo. Lo que estamos viendo es la dinámica de trabajo, de visión, de mirada. Y para entrar en esa dinámica, el espectador tiene que pararse sobre esta línea y encontrar un entrecruzamiento de miradas, de modo que el espectador retoma la posición de artista, la posición de autor de esta obra, en la cual el contenido emotivo, el contenido filosófico, el contenido arte histórico es producto de la conjunción de la participación del espectador, del representado, de lo que es representado y del autor. Entonces, ninguno de nosotros tres tiene prioridad sobre el significado de la obra. Además, Yishai, es la visión estereoscópica que crea el hecho de que estén el mismo personaje desde distintos puntos de vista, en realidad, como si estuvieran frente a un espejo. No es estereoscópico el efecto, porque curiosamente lo que hice fue poner dos cámaras al lado de la obra que estaba haciendo el artista en ese momento. Ponía dos cámaras, una a cada lado, y esperaba que el artista regresara, se alejara de su obra para observarla. En el momento en que llegaba a cierta distancia, yo disparaba con un control remoto las cámaras simultáneamente, de modo de que las cámaras están tomando a la persona, al artista, al pintor, desde dos puntos distintos. Pero es un momento, las dos imágenes son simultáneas, pero no articulan un efecto estereoscópico. Correcto. Ya está. Yo creo que voy a pasar hacia el final, porque estamos ya cortos de tiempo, Yishai. Sí. Si quieres pasar a los cuadros sobre el Holocausto. Sí. Aunque esto es muy interesante, todo esto. Lo que hay que ver en esta pintura de la obra de Yishai es la forma de trascender los estilos, que pasa del abstraccionismo a un hiperrealismo con una técnica y un oficio pictórico que es realmente muy difícil de encontrar en estos tiempos. La serie más reciente que he estado elaborando en los últimos 4 años, es la serie más personal y más difícil que he hecho, yo creo. Esta serie se basa en estas manchas azules. Lo que estamos viendo son fotografías. Esta fotografía a la izquierda es la cámara de gas del campo de Majdanek en el este de Polonia, el campo de concentración en el que murieron miles y miles de personas durante la Segunda Guerra Mundial. Pero tu inspiración es la fotografía, pero desde luego esto es pintura, pero con una calidad que parece. Sí, no, esta es la fotografía. Esta es la fotografía. Esto es lo que quería enseñar, son estas manchas azules. Sucede que estas manchas azules, bajo investigación posterior, surgieron a partir de la reacción química entre el cianuro que se utilizaba en el gas y el hierro contenido en los muros de la cámara. El hierro viene en los ladrillos, por ejemplo. Y a partir de la utilización del gas en el proceso de exterminio,
se generaron estas manchas azules. Estas manchas azules químicamente son ferrocianuro y son, por casualidad, idénticas químicamente a un pigmento que los pintores utilizamos, que se llama azul de Prusia. El hecho de que es de Prusia no tiene nada que ver con el hecho de que se dieron en las cámaras de gas estas manchas. Azul de Prusia fue el primer pigmento químico sintetizado a final del siglo XVIII. A la derecha están los gránulos de un material de sílica, que eran los que llevaban el gas a las cámaras de gas. Estos gránulos tenían el gas en estado líquido, y cuando se tiraban estos gránulos a la cámara que estaba llena de gente, dejaban salir el gas. Y abajo tengo todo tipo de pinturas que se utilizan para hacer carnaciones. Ahora, lo que decidí hacer aquí es utilizar estos tres elementos: el azul de Prusia, el sílica y los tonos de carnaciones para hacer estas pinturas de las cámaras de gas. De modo que a través del azul de Prusia, yo como artista encuentro una liga directa, una liga concreta con el tema, que es el exterminio del pueblo judío durante la Segunda Guerra Mundial. En estas pinturas no me interesa propiamente expresar el sufrimiento o el horror, sino más bien la idea de memoria, de cómo podemos nosotros confrontarnos con este hecho histórico a través de la pintura. Y en cierto modo también, aparte de hablar de la desaparición y la muerte y cómo podemos traer hasta el ahora y hoy, ahora y aquí, esa idea de desaparición y muerte de un evento histórico, también tiene que ver con la idea de pintura con la cual empecé hablando, sobre la relevancia de la pintura como un medio que parece ser ya no relevante, que no puede tener relación con nosotros, y que, sin embargo, con ciertas estrategias, ciertas ideas y ciertas actitudes, sí puede tener. Pues con esto yo los dejo porque ya estamos un poco tarde. Muchas gracias. Les agradezco. Ya me voy a parar. Yo también me voy a parar, porque no veo nada. Si quieres, párate. Sí. Muy bien, me voy a parar también. Sí. ¿Qué se hace aquí? Sí, aquí, pero y apuntas hacia allá. Hacia allá. Pero en esta época del estilismo, de la improvisación, de la ocurrencia y también de la tiranía del mercado relacionado con el arte, la obra de Yishai Husitman es realmente un hito. Algo que olvidé decir al principio es que él ha expuesto en más de 100 ocasiones, 25 de ellas como artista individual en su carrera. Una de sus exposiciones más recientes fue en el Museo de Arte Moderno de México y en el Museo Amparo de Puebla, y este es el catálogo de esa exposición, algo de eso hemos visto. Muchas gracias, Yishai. Roxana Velázquez ahora les hablará a ustedes acerca de su vasta experiencia y muy destacada actividad como directora de museos. Fue directora del Museo Nacional de San Carlos, del Museo Nacional de Arte y del Museo del Palacio de Bellas Artes en la Ciudad de México, antes de ser elegida entre muchos candidatos de todo el mundo como directora del San Diego Museum of Art. Roxana, por favor.
Gracias, Héctor, por esa presentación y muchísimas gracias a don José Galicot, que aquí está. Muchísimas gracias. Un aplauso para él por organizar este maravilloso evento. Muchas gracias, don José. Es una gran tradición ya. Gracias, Jack Wiener, por la invitación. Y no saben qué alegría me da verlos a todos ustedes aquí en este auditorio. Esta es una mesa que deben de aprovechar. Lo digo a todos los jóvenes que estoy viendo mientras mi gran amigo Gisai hizo esta excelente presentación. Les hablo un poquito de mi persona. También acabo de llegar hace 4 años a San Diego, pero desde muy joven descubrí que lo que más me interesaba era el arte. Estaba convencida de que el arte es un lenguaje muy, muy especial para nosotros los seres humanos y que nos distingue de los animales. Tenemos alma, pero tenemos emociones. Yishai acaba de mostrarnos en ese fantástico PowerPoint muchas de sus obras inspiradoras. Mostró una pieza de Lucas Cranach, de Constable, de María Magdalena, y yo los invito a que se acerquen a ver este tipo de piezas. Es un lenguaje único, especial, que nos transforma el arte y que nos hace distinto. A lo mejor ustedes dicen, yo no sé quién es Cranach, ¿de qué me hablan de Constable? No se preocupen, el arte está dirigido para todos y cada uno de nosotros, y lo que hacemos las personas que trabajamos y creemos en el arte y los que trabajamos en museos es precisamente crear un foro para que todos ustedes se acerquen y tengan acceso directo a eso, a la máxima creación. Empiezo explicándoles para mí por qué importan los museos, por qué es importante trabajar en un museo de arte. ¿Qué es esto? ¿Qué flojera? ¿Me van a llevar ahorita de la escuela? Yo los invito a reflexionar y a gozar. Los museos están hechos en cualquier parte del mundo. Aquí hay varias imágenes de museos, algunos los reconocerán ustedes, pero los invito a darse cuenta que los museos son lugares y espacios neutrales en donde se pueden tener conversaciones muy, muy gratas. No se intenta hacer de los museos como en el pasado, sitios que nos impongan, que nos den miedo. Yo no sé de eso. Al contrario, se pueden crear conversaciones inteligentes, pueden ustedes decir lo que quieran, no hay reglas establecidas, puede ser que existan algunas cédulas que nos van guiando, pero la idea es que ustedes tengan ese intercambio y que haya esa sinestesia, que haya esta provocación de emociones a través de colores, de formas, de instalaciones, lo que ustedes puedan percibir. Los invito a que abran sus poros, déjense seducir por el arte. Es un camino de verdad que van a ver maravilloso. Mi vida profesional empieza en el Museo Nacional de San Carlos. Al terminar mi carrera en la Ibero, yo estoy también formada en México, y al terminar mi carrera formo parte del equipo curatorial del Museo de San Carlos, que como a lo mejor todos ustedes saben, es un museo muy famoso en México. El Museo Nacional de San Carlos, pues deben de saber que es el primer museo que se funda en todo el continente americano, y eso no es poca cosa. Se crea en 1781 la Academia de San Carlos, y orgullosamente podemos decir que el primer museo que se crea en todo el continente americano, antes que la Academia en Filadelfia, es el Museo de San Carlos. Allí está localizada la más importante colección de pintura europea de nuestro país, y tuve el honor y el privilegio de ser curadora y directora, y mi vida sucede 13 años en esa institución, en donde se lograron exposiciones que fueron muy visitadas por jóvenes y el público. Les menciono simplemente Goya, la era victoriana, una exposición de Rivera, del Españoleto, que vimos una imagen que proyectó Yishai, maravillosa. Y bueno, el segundo museo que me tocó dirigir es el Museo Nacional de Arte, el MUNAL. El Museo Nacional de Arte en la calle de Tacuba, uno de los espacios espléndidos para la difusión del arte mexicano, y ahí también permanecí 4 años y medio, y se dieron experiencias fantásticas como la gran exposición de Goya, de Francisco de Goya, en donde pudimos observar más de 300 piezas del artista. Y finalmente en México mi carrera, fue de 20 años antes de venir a dirigir el Museo de San Diego, fue al frente del Palacio de Bellas Artes, que por supuesto es el ícono y es el emblema de los museos de arte en nuestro país. El Palacio de Bellas Artes me permitió tener experiencias fantásticas como la gran retrospectiva de Frida Kahlo, y ver lo que es 500,000 personas cruzando las puertas de ese palacio en 2 meses,
y tener que abrir todos los días porque jóvenes como ustedes hacían 6 y 7 horas de fila para entrar a ver a Frida Kahlo. Es solamente una mención Frida Kahlo, también el Greco, el gran artista, sucedió allí, también una exposición magnífica de Magritte, que se curó con los directores de Magritte de Bélgica y que sucedió en 2010, perdón. Vamos a ver. Llego al Museo de Arte de San Diego, el San Diego Museum of Art, a partir del 2010. ¿Y qué sucede en ese museo? Realmente, después de haber trabajado 20 años en museos de todo el mundo, Asia, Latinoamérica, Europa, y haber creado intercambios desde México con el resto de los museos, no me había tocado trabajar con el San Diego Museum of Art. No estaba en la línea de los museos que fueran realmente del nivel, vamos a decir, del Prado, del Louvre, del Museo de Filadelfia, de Boston o inclusive los museos de Sao Paulo en Brasil. Y descubro la gran colección, y la gran colección, repito, que está sentada en el Parque de Balboa a muy pocos metros, no sé si metros, kilómetros o millas, como se mida, pero muy cerca de todos ustedes. El San Diego Museum of Art tiene 90 años de fundado y tiene 20,000 piezas, 20,000 piezas de todo el mundo. Y estamos hablando de piezas de África, Oceanía, arte de las Américas, pintura de Old Masters, que así llamamos a la pintura, por supuesto, de los antiguos maestros antes del año 1900, arte contemporáneo, y tiene elementos espectaculares como la pintura de la India. Y finalmente, estando en el Palacio de Bellas Artes, me entusiasma el hecho, y esto óiganlo bien, jóvenes, de que había que hacer mucho por ese sitio. No era posible que después de trabajar 20 años en museos de todo el mundo y con México y para México, yo no hubiera oído de esta colección y de la envergadura, de la importancia de esta colección. Algo había que hacer ahí porque algo no estaba sucediendo bien. Esa es mi percepción desde los museos y les comento, el Museo de Arte de San Diego tiene la colección más grande de Toulouse-Lautrec, el pintor de las bailarinas de Cancan, que está en París, en el Museo d'Orsay, que todos ustedes han visto algún póster de estos. Esa colección, la más grande afuera de Francia, está aquí en el Museo de San Diego. Tenemos casi 200 obras de Toulouse-Lautrec. Lo mismo la colección de pintura de la India. ¿Qué es esto de la pintura de la India? Imagínense ustedes que de todo el mundo, la mejor colección que existe de pintura de la India desde el siglo VIII hasta el siglo XVIII está aquí sentada. Entonces, cuando descubro esto, y descubro y aprendo lo mismo que ustedes, porque yo no sabía absolutamente nada de la pintura de la India, no es mi especialidad por supuesto fue arte europeo, el Museo de San Carlos, y pintura obviamente y arte mexicano. Pero descubrir qué quiere decir la pintura mogol, cómo se representa Buda, cómo se pintaba antes de que existiera el algodón en el siglo VIII, en las piezas, en las hojas de palma, cómo se utilizaban estos colores que Yishai nos acaba de mencionar, cómo mezclaban ellos con el plomo y con el lapislázuli y el carmín, cómo hacían toda esta combinación, es fascinante. Les estoy compartiendo una experiencia para que ustedes mismos se den cuenta que no importa que tuviera yo 20 años de haber trabajado en museos, no sabía yo nada de la pintura de la India. Y vengo aquí y me encuentro que la pintura de la India no se da en espacios, por ejemplo, en el British Museum o en el Ashmolean Museum de Oxford o en el Metropolitan Museum of Art de Nueva York. Averiguo con los colegas y la mejor colección está aquí. Son solamente algunos ejemplos. Ya les mencionaré que además el Museo de Arte de San Diego tiene también pintura mexicana. Obviamente hay piezas de Ramos Martínez, tenemos obras de Rivera, de Orozco, obras de nuestros grandes muralistas, por supuesto, y excelentes obras de Diego Rivera, como Las manos del Dr. Moore, o piezas de Dalí, de Tanguy, surrealistas, que ustedes todos reconocerían. Además de los clásicos, el Greco o piezas de Tintoretto, de Giotto, de los antiguos maestros. Es un mundo, un universo muy vasto. Pero ¿de qué sirve tener esos universos y esas joyas si no se comparten? ¿De qué nos sirve tener un tesoro escondido?
La idea de trabajar en museos y el placer de estar en sitios públicos es precisamente traer hasta ustedes, traducirles y hacerles fácil o accesible este gran universo. Y por supuesto darle cabida a artistas tan destacados como Yishai, quienes crean en algunos casos diálogos con los antiguos maestros. Entonces, un poquito para comentarles qué se ha hecho en el Museo de San Diego desde que llegué a la dirección en el año 2010. Empecé a crear colaboraciones internacionales con los museos más importantes del mundo. Inmediatamente cuando uno descubre que tiene una joya de colección, lo que tiene que hacer es compartirla, insisto, no solamente con nuestras comunidades, con nuestra región, y esta región maravillosa en la que vivimos todos, San Diego, Tijuana, esta cercanía que es única y muy especial a nivel mundial, es importantísima. Pero para mí también es muy importante el hecho de haber compartido y empezar un programa de colaboración con los grandes museos como el Thyssen o el Museo Suzhou de China o el Museo Nacional de Antropología, colaboraciones que no se habían dado para el Museo de Arte de San Diego, y empezamos a crear intercambios no solamente de piezas, sino de especialistas. Creo que ya no funciona. Ahí vamos. Especialistas. Porque déjenme decirles que hay educación, tecnología, por supuesto diálogos, se pueden dar entre especialistas de todo el mundo. Y ustedes saben que crear sinergias es lo mejor que hay. Pensar juntos nos hace mucho, mucho mejores. Hay aquí una serie de diapositivas que pasaré muy rápido, como esta, que representa la exposición de Suzhou, que es una ciudad que está al norte de Shanghái, en China, y con quien el Museo de Arte de San Diego tiene una relación establecida. Enviamos piezas del museo para allá y trajimos las mejores piezas. Suzhou es una ciudad, además, importante porque allí nació Ian Pei, el gran arquitecto, y el museo fue diseñado por él. Aquí hay otro ejercicio, una exposición que inauguramos en 2013 con el Pompidou, el Museo de Arte Moderno de París, y esto es sobre un artista contemporáneo, Miquel Navarro, de Valencia, que creó una estructura que están viendo ahí como un Lego, un jueguito de estos de armar, y representaba las ciudades. Nada más que es una escultura de tamaño inmenso y ocupó toda una sala que decidimos abrir al público, por supuesto, de forma gratuita. Una pieza contemporánea hecha, en el 98, alrededor de ese año, del artista valenciano Miquel Navarro, en el Museo de San Diego. Y estarán de acuerdo conmigo que lo que existe hoy en día es un mundo global y no podemos estar separados de lo que está sucediendo en el mundo. Por otro lado, la remodelación del espacio del Museo de Arte de San Diego ha sido otra de las prioridades de mi dirección, y están viendo en la pantalla una imagen de las salas de Asia. Mencioné las pinturas de la India, pero no mencioné las obras de Japón, Corea y China. El Museo de Arte de San Diego tiene también piezas del siglo VI, Budas excepcionales, pintura china, así impresionante, y quiero que vean estas salas y visiten, si es posible, esta remodelación que nos permite, desde el punto de vista armónico y museográfico muy, muy cuidado, observar estas piezas. Quiero comentarles que uno de los grandes orgullos de México es la museografía. Después de haber trabajado en tantos museos del mundo, la capacidad de crear espacios gratos, museografías coherentes, accesibles, con la inclusión de tecnología que tienen los mexicanos, es algo que no es muy común en el mundo. Ahí tienen este ejemplo de remodelación de salas de Asia del Museo de Arte de San Diego. Otros ejemplos de colaboración internacional para el Museo de Arte de San Diego, la exposición de Henry, un artista importantísimo para la historia del arte norteamericano que estudió en España. La exposición de Joaquín Sorolla. Joaquín Sorolla concluyó hace muy poco en San Diego. Joaquín Sorolla es un artista impresionista, mal llamado impresionista, que coincide con el cambio de siglo y muere en 1923. Joaquín Sorolla es quizás el artista que mejor ha representado la luz de todos,
los blancos, y tuvo tal aceptación en el Museo de Arte de San Diego que ya nada más les digo que rompió todos los récords que habían tenido en mucho tiempo. 850 o 900 nuevos miembros se inscribieron al museo solamente por Joaquín Sorolla. Y esta exposición ahora la acabamos de inaugurar en España. Es una exposición que tuvo 160 piezas y en la cual colaboraron muchísimas instituciones del mundo. Y era una exposición que lo que aportaba era la historia de Joaquín Sorolla en Estados Unidos. Lo que les mencionaba, las exposiciones que empiezan a viajar a partir de hace 4 años en el Museo de Arte de San Diego de manera sistemática. Hace 2 semanas inauguramos también la exposición de India, llamada India, las miniaturas monumentales de la India, de la colección de San Diego, en Quebec. La primera relación que el Museo de San Diego tiene con Canadá, y no saben qué instalación espléndida está en este momento en Canadá del Museo de San Diego. Y por supuesto, ahora les muestro esta imagen espléndida, don José, para que sonría usted. Nos hizo favor de acompañarnos. Es la gran exposición que está sucediendo ahorita en el Palacio de Bellas Artes. Es el homenaje a nuestro gran Octavio Paz, es el homenaje al centenario, cuyo curador y creador es Héctor Tajonar, que aquí está con nosotros. Gracias. Es una exposición espléndida que incluye más de 200 piezas, pero la pieza que ven en la fachada es un Henry Moore, el gran escultor inglés Henry Moore, que tiene como fuente de inspiración los chacmoles mayas. Vean esas figuras y vean esa relación. Y pertenece al Museo de Arte de San Diego. Mide 5 metros, pesa más de 4,5 toneladas de bronce, y allí está ahorita en el centro de nuestro país, en la exposición de Octavio Paz, curada por Héctor. Adelante, muchas gracias. Gracias, Roxana. Ojalá tengan oportunidad de verla en la Ciudad de México, estará hasta enero. Gracias, Unas imágenes de la exposición montada en Quebec, que, como les digo, hace 2 semanas acabamos de tener, y no saben la satisfacción tan grande que se da cuando se ve la cara del público diciendo, pero ¿qué es esto? Aquellos que se dejan atrapar por algo que nunca has visto, que no entiendes, que no sabes qué es, no importa. Sentir eso de una colección lo que nos crea es un sentido de apropiación, de ownership, es nuestro esto. Y es muy curioso, a veces necesitamos que en el extranjero nos digan qué maravilla para que nosotros mismos reconozcamos lo que tenemos. Y eso lo he vivido en San Diego también. Eso no solamente es una característica de México. En el propio San Diego muchísimas personas no conocían la colección de pintura de la India, que ahora ya se ha exhibido en el Thyssen de España, en el Museo de Antropología con una instalación espectacular, y hace 2 semanas en Quebec, en Canadá. Actualmente llegamos a lo que está pasando ahorita en el Museo de Arte de San Diego, y la exposición también incluye, se llama De Gauguin a Warhol, incluye piezas como las que nuestro amigo Yishai nos mencionó, de Kooning, y son las piezas maestras que transformaron el arte en el siglo XX. Piezas icónicas, empezando con Kandinsky, el padre del arte abstracto. Kandinsky, una obra de 1913, el que empieza diciendo, ya no hay que pintar con figuras, hay que abandonar las figuras, hay que darle cabida a la emoción, y empieza a hablar de la sinestesia, de crear estas pasiones a través de los colores, de los sonidos. Kandinsky además tiene un libro llamado De lo espiritual en el arte, y estas grandes piezas, no solo de nombres, sino con fechas precisas, están en el Museo de San Diego. Es una exposición de 73 óleos y esculturas, y nada más les menciono Kandinsky, Giacomo Balla, de Kooning, Rothko, en fin, Giacometti, inclusive un óleo, un autorretrato de Frida Kahlo,
Es la mejor colección de arte moderno que existe en los Estados Unidos, además de la colección del Museo de Arte Moderno, del MoMA. Se crea al mismo tiempo que el MoMA en los años 20 y es la familia Albright Knox quienes la adquieren. Es muy, muy importante y es lo que tenemos ahorita, y a mí me quedan 2 minutos, así que un poco les platico lo que se está trabajando ahorita: exposiciones de mitología, exposiciones del arte de la música y, por supuesto, los programas que constantemente llevamos a cabo para todos. He hecho un esfuerzo muy, muy grande por abrir el museo y que tenga audiencias importantes. Por lo tanto, ¿qué le damos a los jóvenes? Que normalmente, qué aburrido, si yo tengo mi juego, mi Minecraft, esto está muy rápido, pero qué flojera ir a un museo si los cuadros no se mueven. Yo tengo un hijo de 11 años, entonces tengo a alguien que todos los días me recuerda qué aburrido puede ser un museo. Entonces, eso es maravilloso, porque obviamente es mi máximo crítico y por lo tanto nos hace pensar de qué forma les hablamos a aquellos que están acostumbrados a otro ritmo de vida. Yo los quiero invitar a tomarse el tiempo y a regalarse el lujo de dedicarle más tiempo de lo que necesariamente le dedicaríamos a una obra de arte. No hay placer mayor que dejarse seducir por el arte. Ojalá que esto les haya servido un poquito para abrir su curiosidad. Muchísimas gracias por la invitación y de verdad disfruten de Tijuana Innovadora. Muy bien. Muchas gracias, Roxana. Dice muy bien Roxana Velázquez que, como también lo dijo el poeta alemán Schiller, que es el autor de la letra de la 9ª Sinfonía de Beethoven, tiene un libro, un ensayo muy famoso que se llama Cartas sobre la educación estética del hombre. En México, según creo, la materia de arte, la materia de estética y la materia de civismo ya está excluida de muchos recintos educativos en México, en la primaria y en el bachillerato, lo cual es una pena, porque decía Schiller, y lo que hemos oído ahora de Yishai y de Roxana lo muestran, es que el arte tiene la capacidad de hacer mejores a las personas, porque desarrolla no solo la inteligencia, la memoria, que es de lo que se habla mucho en las escuelas, la ciencia, la exactitud, sino desarrolla 2 partes fundamentales de los seres humanos, exclusivas entre todos los seres vivos de la naturaleza, y es la imaginación y la sensibilidad. De modo que lo que hemos oído esta mañana, gracias a la iniciativa de don José Galicot, que siempre da un espacio al arte y a la cultura en este foro extraordinario, pionero de reflexión que es Tijuana Innovadora. Muchas gracias, don José Galicot, por haber dado un espacio al arte y a la cultura. Y para cerrar, quisiera abrir al público las preguntas que quieran hacerle a Roxana y a Yishai. Y a Héctor. Y mientras tanto, yo empiezo por hacerle una pregunta a Yishai. Dentro de este catálogo, libro de su exposición en el Museo de Arte Moderno, hay una introducción, un texto que me llamó mucho la atención, que es un manifiesto, lo cual revela al Yishai, no solo artista, sino al Yishai que es un hombre de reflexión, al teórico de arte, al intelectual. Entonces, que nos resumieras muy brevemente ante este público de jóvenes, a qué es a lo que llamas tú la estética espuria y cuál es tu toma de posición ante tu creación artística, Yishai. ¿Tenemos 1 hora más? No, pues yo creo que durante la plática que di salieron temas que aluden a eso. Más que nada, mi manifiesto va en contra de muchas ideas que están muy vigentes ahora en el arte contemporáneo, pero que me parecen que en el futuro van a ser desechadas. El arte siempre se ha movido a través de modas
Y sin embargo, hay un hilo conductor a través de todas esas modas. Lo que busco yo, a través de mi trabajo y de mi labor como crítico, es encontrar cuál es ese hilo conductor. No qué es lo relevante hoy en día, ahora en este momento, sino cómo podemos nosotros involucrarnos con obras que se hicieron hace 500 años, del mismo modo que podemos involucrarnos con obras que se hicieron el mes pasado. ¿Qué idioma estamos hablando? Y cómo podemos participar tanto como productores, promotores y consumidores en esta empresa que es el arte. En el caso personal en el que yo trabajo, que es la pintura, estamos hablando de la pintura europea desde el Renacimiento hasta nuestros días, que cubre unos 500, 600 años, pero que a pesar de que yo vea una obra de hace 600 años, yo puedo ver algo que sucedió entonces. Es más que estar en una película de Hollywood, no es un contacto directo con algo que sucedió en ese momento, en ese lugar, y que a través de la obra de arte yo me comunico y participo directamente, ¿no? Gracias, Yishai. Roxana, también para este público de jóvenes ávidos de aprender, ¿nos podrías compartir tu experiencia acerca de la dirección de los museos? ¿Cuáles son las diferencias y cuáles son los retos y lo que has aprendido de dirigir museos en México y un museo en los Estados Unidos? Claro que sí. La diferencia, hay muchas diferencias, pero bueno, como por ejemplo los que se están yendo ahorita, ¿no? Hay dos principios fundamentales en las gestiones culturales en México que en Estados Unidos. ¿Estamos bien? Les cuento un principio básico. Los museos en México, los museos como el propio Secut, en donde estamos ahorita, tienen un apoyo muy, muy grande de presupuesto de gobierno federal. Hay muchas partes que ya están resueltas para poder hacer exposiciones y hay muchas complejidades. Los museos en Estados Unidos, Héctor, no tienen ese apoyo. Por lo tanto, son instituciones privadas en las que, si bien hay una presencia del apoyo del gobierno de la ciudad, es mínima, es menos del 4% del presupuesto. Entonces se convierte en un tema de fundraising constante y de estar inventando modelos para poder tener el presupuesto para hacer las cosas. Esa es una principal diferencia. Y por el otro lado, los museos en México, como son los museos en Europa y como son muchos museos de América Latina, desde la Constitución se alude a la gratuidad de la cultura y a la accesibilidad de los ciudadanos a la cultura. Por lo tanto, siempre tienen algún día gratuito, los estudiantes no pagan o hay descuentos, cosa completamente distinta de los museos en Estados Unidos, en donde, como sabes, también he tenido relación hace muchos años, pero eso es fundamental. Si tú quieres ir a un museo en Estados Unidos, tienes que pagar un boleto, aunque hay algún día al mes que puede ser gratuito, pero es una excepción. El MoMA también lo hizo los jueves o los viernes, pero normalmente hay esa limitante. Hay que trabajar para traer los fondos a través de distintas formas. Por otro lado, los ministerios de cultura, el CONACULTA o los ministerios de cultura en Europa son los órganos de gestión. En Estados Unidos, los órganos de reglamentación o los órganos de gobierno son los patronatos, los boards, que son personas privadas que dedican su tiempo de forma voluntaria, su talento y su propio dinero para poder traer el tipo de proyectos que les mostré de la calidad y el tamaño que son. Entonces, aquí hay una actitud más empresarial, yo diría, en los museos, y en México es un asunto mucho más de criterio, de compartir, de función social, y que también es parte de es una parte política, yo diría.
Es política de Estado, exactamente. Y en Estados Unidos son entidades independientes, cada museo es una corporación, aunque sean non-for-profit. Creo que me decían que había unas preguntas del público, si quisieran formularlas, por favor. Muchísimas gracias. Pues una nueva modalidad es que nos llegue a los dispositivos móviles aprovechando toda la tecnología. Qué gusto estar oyendo a Héctor Tajonar. Muchísimas gracias por esta grandiosa participación también, además de los panelistas. Una de las preguntas es para Roxana Velázquez, la directora del Museo de Arte. ¿Podría explicarnos en qué consiste el arte abstracto con una imagen para una mejor comprensión? ¿Una imagen? Para una mejor comprensión. Ok. ¿Vieron alguna imagen la proyectó Yishai en su ponencia de Kooning? William de Kooning, de arte abstracto. Bueno, no era, de hecho era figurativa porque era una mujer. Pero era la anterior, entonces. La de Hans Hofmann, por ejemplo, Okay. Que eran los cuadros de colores. No sé si lo podemos poner a lo mejor. ¿Podemos poner, producción? El arte abstracto, lo mencionó también Yishai, es, vamos a decirlo de una forma simple para entenderse, y también tú, Chaemin, okay. Es obviamente el abandonar a la figura, lo figurativo. Ya se abandona la tradición de hacer una mano con la perfección del aprendizaje de la tradición, de la mano anatómica. El arte abstracto decide crear emociones, voy a decir algo muy simple, con manchas, o con espacios blancos, o con un diálogo de colores, pero ya una jarra no necesariamente tiene que ser una jarra, no importa la perfección del dibujo hiperrealista. Y esto, los que empiezan a hablar obviamente de esto es Kandinsky en 1911, se le considera el padre del arte abstracto. Pero Chaemin. Sí, el arte abstracto realmente surge, como dices, a principios del siglo XX. Lo que voy a decir es un poco un cliché y mucha gente dice que no es cierto, pero yo pienso que sí, en todo cliché hay cierta verdad, ¿no? En el siglo XIX se inventó la fotografía y de pronto la pintura realista, naturalista, se vio en un problema, ¿no? Porque la pintura realista tenía el monopolio de la reproducción visual de la cultura. De pronto con la fotografía la fotografía se vuelve un medio mucho más eficaz y eficiente en representar la realidad. De pronto los artistas dicen, ¿qué vamos a hacer? De ahí empieza a surgir, bueno, nuevas maneras de interpretar la realidad a través de la pintura. Surge el impresionismo, el simbolismo, los fauves, en fin, hasta el cubismo. Los artistas abstractos de principio del siglo XX pensaban que la pintura abstracta era más realista que la pintura naturalista, ¿no? Decían, la pintura abstracta representa lo que la pintura realmente es, que es color, forma, composición, material. Y esos elementos son los que se presentan en la pintura abstracta, deshaciéndose de toda ambición de representar a manera de ilusión el mundo real, ¿no? Muchísimas gracias. Sí, pero voy a tener que pasar por muchísimas. ¿Quieres continuar con las preguntas? Por favor. También para el artista, ¿podría explicarnos en qué se inspira? ¿Dónde estudió y cuál considera que es su mejor obra? ¿Cuál considero qué? Que es su mejor obra. ¿Y dónde estudiaste? Bueno, yo estudié, mis estudios los empecé en México de muy joven, todavía casi siendo niño. Tuve la suerte de entrenarme a una manera bastante elemental en el estudio de Carlos Orozco Romero, que es, digamos, el tercer Orozco más importante en la historia del arte de México. Primero José Clemente Orozco, por supuesto, hoy en día Gabriel Orozco, pero Carlos Orozco Romero fue un artista, un pintor importante durante los años 40 y 50 en México. Ahí aprendí yo a utilizar
el óleo hasta los rudimentos del dibujo, el retrato y el modelo. Posteriormente tuve la oportunidad de estudiar en Estados Unidos, estudié en Los Ángeles en el Art Center College of Design, en California Institute of the Arts, y luego estuve en Nueva York en New York Studio School of Painting, Drawing and Sculpture y en la Universidad de Nueva York. En cuanto a cuál es mi mejor obra, la verdad es de que no tengo ninguna favorita. Yo en todo lo que hago, cada pieza doy todo lo que puedo y no termino una pieza hasta que estoy totalmente convencido de que está solucionada. En ese sentido, aún las pinturas más viejas que he hecho de los años 80 no son cosas que yo haría ahora mismo, pero las puedo apreciar y las siento, son como mis hijos, ¿no? Son como mis criaturas y a todas ellas las aprecio. Yo tengo una aproximación bastante exclusiva y personal, pero el público opinará distinto y cada uno tendrá sus favoritas y menos favoritas, ¿no? Muchas gracias. Una última pregunta para Roxana Velázquez. ¿Cómo incorporar a la educación básica en nuestra ciudad el arte de tal forma que los adolescentes lo incorporen a su vida diaria? Sí, hay muchísimas formas de hacerlo y de verdad considero nuestra obligación a todos aquellos que hemos sido bendecidos y privilegiados por estar haciendo lo que amamos, porque una receta muy fácil, también cliché, pero que verdaderamente es real, es la única forma en la que puedes hacer algo bien, es que ames lo que haces. Realmente debe convertirse en tu pasión y será siempre el mejor. Por supuesto, los que tenemos... Ups, se cayó. Ok. Muy bien, mucho movimiento, Roxana. Los que tenemos ese privilegio, de verdad, tenemos que tomar conciencia, como decía yo, y crear distintos métodos y formas de acercamiento. Originalmente, o hace algunos años, cuando yo era niña, las escuelas nos llevaban a los museos. Había de rigor la visita al Museo de Antropología, de rigor al Palacio de Bellas Artes y a los murales, y de repente eso se va abandonando en la currícula estudiantil. Hay que, de todas las maneras, gritar, y así lo digo, gritar y pelear porque el arte sea parte definitiva de la formación de los jóvenes. Es dejar a la mitad un desarrollo de los jóvenes y de los adultos, Nos preocupamos mucho de los jóvenes, ya les platicaré que a mí me preocupan más los adultos que no tuvieron esa formación, porque los jóvenes finalmente son maleables como los niños, pueden criticar, pero hay que hacerlo parte de sus vidas. Hay exposiciones siempre de primer nivel, y aunque no sean de primer nivel, inclusive una reproducción de una obra de arte, como un ejercicio que hicimos aquí con don José Galicot, de traer reproducciones del Museo de Arte de San Diego algunas de las maquiladoras y algunos de otros lugares en San Diego. Con una reproducción podemos empezar a enseñar lo que es el arte. Evidentemente nada sustituye al original, pero inclusive en esos espacios hay que hablar de eso. Y en las escuelas, en algunas escuelas oficiales, está ese programa. Ya mencionaba yo que los museos en México siempre, o el país de México, siguiendo el modelo europeo desde el origen, tiene gratuidad y acceso a estudiantes. Pero sí, yo creo que los que trabajamos en esto debemos de insistir y crear proyectos y programas entendibles, fáciles, que no asusten al espectador, sino al contrario, transformar el lenguaje y meternos al lenguaje de los jóvenes. Ya no hay museo que no tenga iPad o que no invente juegos para de este tipo de electrónicos, insisto, en Nintendo, o que no haga algo más interactivo. Si bien no es mi asunto favorito, yo nunca cambiaré el placer de estar frente a una obra de arte, sí sé que facilita el acceso. Las audioguías, los iPads, toda esta parte tecnológica se convierte en algo mucho más accesible. Y por otro lado, tenemos también que seguir haciendo las visitas guiadas tradicionales.
cuando uno camina en una exposición y comparte con los espectadores, no solo los jóvenes, insisto, adultos también que no tuvieron esta formación, qué está pasando en una obra. Y siempre he escuchado que no hay placer mayor que cuando una persona en la manera tradicional te platica estas anécdotas, estas historias, de dónde viene esa pintura o por qué se hizo tal o cual cosa, porque ya no existe el figurativismo y cualquier otra cosa, inclusive el precio de una obra de arte. Lo que sea necesario para atraer a nuestra sociedad y a los seres humanos al arte, hay que implementarlo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Por todas las preguntas. Ahora sigue la etapa de entrega de reconocimientos. El señor José Galicot, presidente de Tijuana Innovadora, va a hacer la entrega junto con el arquitecto Jack Wiener, director operativo también de Tijuana Innovadora. Muchas gracias por su atención, muchas gracias a don José Galicot, gracias al arquitecto Jack Wiener y gracias a Tijuana Innovadora. Así es. Estimados amigos, esto es un bocato di cardinali, es una preciosidad, este grupo precioso de don Héctor, de doña Roxana, de Ishai, para nosotros, para Jackie, para mí, para todo Tijuana Innovador, es un lujo. Tengo que explicarles algo nada más. Las escuelas vienen a nuestras pláticas y los maestros, hay camiones que se los tienen que llevar, por eso por eso fue el grupo, no por cualquier otra razón. Yo le voy a pedir, por favor, aquí Jack, vamos a dar una pequeña tableta. La primera tableta que entregamos a Ishai Husitman dice: reconoce con afecto, Tijuana Innovadora 2014 reconoce con afecto y admiración a Ishai Husitman por su experiencia que nos inspira a mejorar nuestro mundo, seguros de que sus pinturas serán semillas lanzadas al viento, que se multiplicará el conocimiento y las ideas innovadoras. Felicidades. Muchas gracias. Perdona, Héctor Tajonar, ladies last, not ladies first. Reconoce con afecto y admiración a Héctor Tajonar, que comparte sus experiencias, que nos inspira y mejora nuestro mundo. Y por último, a Rosana Velázquez, que más que nada al museo y a Rosana tenemos que agradecer. A Tijuana Innovadora y Arte en la Industria se ha visto favorecida con tener reproducciones, como decía Rosana, de las mejores obras del museo que han viajado, que son parte importantísima de nuestra iniciativa de llevarlas a las escuelas, a las maquiladoras, a las instituciones, dando a conocer al museo y al arte y expandiéndolo de una manera muy importante. Para nosotros ha sido fundamental. Roxana, mil gracias. No cabe ni siquiera el leer nuestro enorme agradecimiento, dice a Roxana Velázquez, por compartir sus experiencias, por esos regalos que nos ha dado el museo. Tienen que saber ustedes que ellos son mis cómplices y ustedes no saben un pequeño truco de Tijuana Innovadora, por lo tanto necesito que dejen sus obsequios estos y que nos tomemos ya lo mandé para el lado que y nos vamos a tomar de la mano aquí y nos vamos a parar aquí enfrente y a sus órdenes. Viva Roxana, viva Héctor, viva Ishai. Gracias, preciosos amigos, por haber participado en esta experiencia. Nada más para comentarles, mientras en México hay problemas